Siempre hemos dado por hecho que Imu y Kurohige son los enemigos finales de One Piece, uno por la parte del gobierno mundial y otro por la de los piratas. Pero, ¿es esto cierto? ¿Y si en realidad hubiese un ser maligno esperando oculto su momento? En realidad muy oculto no ha estado, pero ya llegaremos a ello. Tampoco sería tan raro en un manga anime shonen que los poderes de los protagonistas van cada vez aumentando más y más hasta acercarse a poderes de dioses y que al final del mismo aparezca un nuevo enemigo realmente poderoso, uno que prácticamente es un dios o el demonio supremo de su mundo. Pero normalmente vemos al protagonista enfrentando y derrotando a una divinidad, personificación del apocalipsis o algo por el estilo, llevando a nuestro héroe al nivel de los dioses y los grandes héroes de epopeyas épicas. Todos recordamos a Kaguya en Naruto como un ejemplo de ello, aunque muy mal llevado, y si hacéis memoria encontraréis varios ejemplos más. Bien, sigamos. No sabemos qué carajo sucedió en el siglo vacío, no sabemos la razón por la que 20 reinos decidieron aliarse, ir a la guerra y finalmente irse a vivir a lo alto de la Red Line, con lo difícil que es para llevar alimentos y suministros, y se llamaron dioses desde entonces. Si nos fijamos atentamente en el Gorosei, no parecen en realidad tan malvados. Puede que ahora choque un poco esta afirmación tras ver a Saturno en el pasado de Kuma y a los 5 del Gorosei en Egghead, pero revisemos los hechos anteriores. Únicamente mandan matar a los que descubren verdades del mundo prohibidas, ya sea leyendo los Poneglyph o conociendo la leyenda de Nika. Los eruditos de Wara y Vegapunk leyeron los Poneglyph, descubriendo parte de la historia oculta del mundo. Nefertari Cobra vio a Imu y tiene una carta de su antepasada, Lily. Sabo también vio a Imu y escuchó gran parte de la conversación. Y si era tan importante que Kuma perdiera su voluntad y memoria, era porque admiraba y veneraba a Nika, y tenían que erradicar su recuerdo. De ahí que también ordenasen matar a Luffy antes de despertar su fruta. Cuando ordenaron el Buster Call de Wara, se vio que les dolió tomar esa decisión, igual que cuando argumentaron que en Lulusia vivía mucha gente como motivo para no probar el Mother Flame ahí. Si al final ocurrió, fue porque Imu lo ordenó. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el Gorosei en realidad no son unos gobernantes que les guste matar a los demás y que estén preocupados por mantener sus privilegios y mandar ellos y nadie más, sino que su objetivo es mantener el balance y la estabilidad del mundo creado por el gobierno mundial. Por eso están interesados en el Mother Flame ahora que el ejército revolucionario es más fuerte que nunca y los mares son un auténtico caos por culpa de los piratas, la nueva generación y lo que andan haciendo los nuevos emperadores del mar. Lulusia fue una prueba y esa arma será una advertencia de su poder de destrucción, exactamente igual que hicieron los Estados Unidos al lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Querían demostrar su nuevo arma de destrucción masiva para que los japoneses se rindieran rápido y crear una amenaza a los rusos para la Guerra Fría que iba a surgir en breves. En One Piece, los nobles mundiales pueden ser seres totalmente detestables que solo se merecen una hostia bien da. Estamos todos de acuerdo. Pero también hay que entender que son fruto de una sociedad que durante generaciones enteras han vivido en la cima del mundo con unos privilegios excesivos, siendo seres intocables, superiores y dioses sobre la tierra. Es normal que se hayan ido corrompiendo con cada generación. Si un niño desde pequeño solo ve la opulencia, que es superior al resto de seres vivos y que su palabra es ley, pudiendo hacer lo que quiere, va a seguir manteniendo esas ideas por el resto de su vida. Pero esto no quiere decir que esos 20 reyes del pasado tuvieran ese pensamiento tan asqueroso. Volviendo a Imu, sabiendo que los pasados de un personaje en One Piece son bastante trágicos, complejos y no dan una buena explicación a su comportamiento actual, llegando en muchos casos a empatizar con ellos y no verles tan malvados, en el de Imu, que deberíamos de ver, posiblemente no le dejé como el malo de la historia, sino como alguien con un motivo para actuar así. ¿Y cuál puede ser este motivo? Bueno, desde hace poco One Piece se lleva dirigiendo el tema de los dioses muy a saco. Tenemos al dios del sol Nika, a los Lunarian que eran llamados dioses en el pasado, el Gorosei parece que puede transformarse en demonios o yokais, e Imu tiene una fruta o un extraño poder estrechamente relacionado con otro dios de One Piece, la contraparte de Nika. Lo explico más a fondo en este vídeo que tenéis por aquí. Sin embargo, ninguno de esos dioses es capaz de crear maldiciones y condenar eternamente a la gente. Ni siquiera Imu, porque si pudiera hacerlo, ya lo habría hecho varias veces.
Y aún así, hay varios personajes que han sido condenados o malditos por un dios de este mundo fantástico. El primero de ellos eres tú, que solo podrás romper la maldición suscribiéndote, dando like al vídeo y activando la campanita. El segundo se trata de Zunisa, quien cometió un crimen en el pasado y fue condenado a vagar eternamente desde entonces. Eso solo lo consiguió un dios. Vanderdecken I arrojó sus nakamas al mar para que muriesen ahogados durante una tormenta, e insultó a Dios, y este le maldijo a vagar por toda la eternidad por el fondo del mar. Por eso su barco es el único que no necesita recubrimiento. Su leyenda coincide al milímetro con la leyenda real de Vanderdecken. Lo mismo ocurre con Davy Jones. Al igual que en la leyenda real, fue un pirata maldito por el diablo a vivir en el fondo del mar. Su barco se hundió junto con todos sus tesoros, y por eso lanzan una moneda al mar por cada juego del Davy Backfight. Y ya que estamos hablando de maldiciones, no podemos olvidarnos de la más conocida de todas, una que nos lleva acompañando desde el primer capítulo del manga: las frutas del diablo. Si las comes, serás rechazado por el mar y perderás las fuerzas al contacto con el agua. Esto parece un pacto con el diablo, donde obtienes un deseo a cambio de entregar algo muy importante, como es no poder andar. Lo típico es dar tu alma a cambio, haciendo que el diablo te controle, pero en One Piece pierdes las fuerzas al estar en una gran cantidad de agua, pasando a estar bajo merced del diablo del mar. Pues sí, el dios del mar, o el demonio del mar, dependiendo de cómo lo quieras llamar, porque a lo largo de One Piece hemos visto varias formas de referirse a él. Ese es quien ha podido crear las maldiciones que afectan a tantos personajes. Él es el gran villano de One Piece, uno peor que Imu. Y, como ya he dicho al principio del vídeo, no ha estado muy escondido que digamos. Kurohige, durante su duelo en la isla Banaro, le dijo a Ace que la Yami Yami no Mi tiene otro poder aparte de succionar cosas: el poder del demonio, refiriéndose a esa habilidad con la que anulan los poderes de las frutas del diablo al tocar al usuario. El demonio anula las frutas. El Kairoseki es un mineral que emite la misma energía que el mar, y por ello puede anular los poderes de las frutas del diablo a los usuarios. Aquello que Kurohige acaba de decir que es el poder del demonio del mar. Puede que el verdadero objetivo y la principal preocupación de Imu y el Gorosei sea evitar que este demonio escape de la prisión donde esos 20 reyes le metieron hace siglos para que los mares del mundo fuesen más seguros. Temen el día que alguien descubra todo lo sucedido en el siglo vacío, regrese Joy Boy y se encuentre el One Piece, porque podría suponer que se ha liberado. Es curioso que construyan su palacio y su nueva ciudad en lo alto de la Red Line, justo en la parte donde se sitúa el Arboleva. ¿Por qué será? Bueno, creo que ese es otro misterio aparte, pero nos deja la evidencia que se han alejado mucho del mar, situándose en la cima y el centro del mundo. Un punto estratégico, desde donde tener todo controlado y dar la imagen de dioses. Además, en One Piece tenemos el Árbol Adam, el Arboleva y un mar conocido como el Paraíso. Tan solo falta la serpiente, es decir, el demonio, que corrompió a Eva para comer la fruta prohibida que otorgó conocimiento a la humanidad, lo que en One Piece vendrían a ser las Akuma no Mi. Vale, sí, ese bien podría ser Imu, más por su fruta del diablo. Pero ahí tenemos otro problemilla. Si Imu comió una fruta del diablo, es raro que fuese quien las creara. Más bien, algún otro ser se las daría. Y ahí es donde encaja y entra en juego el dios o el diablo del mar. Imaginaos esto. El diablo del mar corrompe a un ambicioso rey llamado Nerona Imu y le ofrece el arma definitiva, las frutas del diablo, su propia reencarnación. Pero a cambio de este poder, al contacto con el mar, pasarían a estar bajo su merced al perder las fuerzas. Es algo que pudo pasar perfectamente en la antigüedad del mundo, ¿o no? Acabo de darme cuenta de que todavía no he mencionado que ya hemos visto al dios del mar, y en 2 ocasiones. Otro de los grandes misterios de One Piece son las sombras del arco de Thriller Bark. Esa sombra pertenece a un solo ser que vive encerrado en el Florian Triangle, traducido como el Triángulo Demoníaco. Ese nombre no está puesto por casualidad. Si todavía no habéis caído en la relación más que obvia con las frutas del diablo, os mostraré cómo lo escribe Oda en japonés. Manoumi no Boken, aventura en el mar demoníaco, Florian Triangle,
Son el triángulo demoníaco o triángulo demoníaco, Akuma no Mi, fruta del diablo. Y como veis, los tres términos comparten los mismos kanjis que significan diablo. Esa región está completamente cubierta de una espesa niebla que impide entrar la luz del sol, como si fuera el lugar más alejado del dios del sol, y por tanto, perfecto para su enemigo, el dios que maldice quitando la libertad por completo a la gente. Cada año desaparecen más de 100 barcos en el Florian Triangle, aumentando la leyenda de ese mar. Esas desapariciones llevan sucediendo desde hace mucho tiempo, antes incluso de que Thriller Bark entrara en esas aguas. Al mostrarnos justo entonces esa sombra, nos está diciendo que esa criatura es la culpable de las desapariciones. Por esta razón de las desapariciones, y por su aspecto oscuro con dos grandes ojos luminosos, se ha teorizado o asociado estas sombras con un Umibozu, uno de los monstruos más famosos del folclore japonés. Al ser un yokai muy conocido por hundir barcos que se encuentran en el mar, es perfecto para tratarse el diablo del mar de One Piece. Además, esa sombra es curiosamente parecida a la del dios que maldijo a Vanderdecken cuando nos mostraron su leyenda, la cara del dios del mar. El narrador dice que menos mal que la niebla estaba más espesa que nunca, ocultando ese extraño rostro, por lo que solo hemos visto una sombra y no ese rostro que veríamos más tarde. Ya que estamos con los porros y las fumadas, dejemos que se nos terminen de subir a la cabeza, pues voy a lanzar una hipótesis del nombre de este dios. El dios o el diablo del mar se llama Binks. Sí, habéis oído bien, Binks, como el sake de Binks. Es que de ahí es de donde viene el nombre de la cancioncita. Me explico. Hemos dejado claro que el dios del mar está basado en los Umibozu. Bueno, pues según el folclore japonés, la forma de librarse de una de estas criaturas era entregarle un barril sin fondo para que se cansase o mantenerlo ocupado y poder escapar. Oda ha podido hacer una versión de esta leyenda adaptada a su obra y que en vez de darle un barril sin fondo, la ofrenda sea un barril de sake, un sacrificio al dios del mar para tener un viaje seguro. En las religiones es muy común hacer ofrendas o sacrificios a los dioses para ganarse sus favores o para que escuchen tus oraciones. Incluso en One Piece tenemos un ejemplo de ello durante Skypiea, con el sacrificio de los Sandians a su dios para que detuviera la enfermedad que azotaba la aldea. Una escena que siempre me ha llamado la atención, porque parece inconexa con el resto de eventos del arco, es aquella al inicio del arco de Thriller Bark, antes incluso de entrar en el Florian Triangle, en donde los sombreros de paja se encuentran un barril en el mar. Vale, al final tiene una bengala que podría creerse como un medio de Moria para encontrar nuevos barcos para conseguir sombras. Pero lo interesante es ese barril y lo que pone en él. En él ponía una ofrenda para el honorable dios del mar, y Nami lo asume como un sacrificio para tener un viaje seguro. Inmediatamente, Zoro piensa que contiene sake y quiere beberlo. Quitando sus ganas de alcohol, no se están dando la respuesta a lo que estoy diciendo. Recordemos la primera frase del estribillo del sake de Binks. Un encargo especial, el sake de Binks llevar. U otras palabras dependiendo de la traducción, pero siempre con el mismo significado de llevar el sake de Binks a algún lugar o entregárselo a alguien. Entregar un barril de sake al dios del mar llamado Binks como ofrenda para tener un viaje seguro. Si Oda ha escrito la letra de esta canción es porque va a ser muy importante su historia, y no solo con el despertar de la fruta de Luffy. Además, es curioso que sea en este arco donde se nos introduzca este tipo de ofrendas del barril al dios del mar, tengamos el sake de Binks y al final aparezcan esas sombras, que ya he dicho que son el dios del mar. Es bastante curioso, ¿no? Pero espera un segundo porque Oda ya nos ha relacionado al dios del mar a hacerle ofrendas y los Sumibozu. En la mini historia de Jinbe, el Gyojin llegó a una aldea portuaria donde había un tori en el mar. Un tori es una puerta japonesa tradicional que suele hallarse a la entrada de un santuario sintoísta y que simbólicamente marca la transición de lo mundano a lo sagrado. Bueno, pues en este tori ponía sus ofrendas al dios del mar. Ofrendas que eran más barriles como el que se encontraron los Mugiwara antes de Thriller Bark. ¿Y quién resultó ser el dios del mar? Wadatsumi,
a quien Usopp confundió con un Umibozu cuando se lo encontraron en el fondo del mar. Y la mini historia también se refiere a él como un Umibozu y dios del mar. Vamos, que el dios del mar o el demonio del mar es un Umibozu. Antes he dicho que Imu es quien mantiene cerrado al diablo del mar para que no haga de las suyas por los mares del mundo y sean seguros para todo aquel que quiera navegar por ellos. Que el verdadero objetivo y preocupación del Gorosei es mantener la estabilidad y status quo del mundo tal y como lo tiene el gobierno mundial. Pero todos sabemos que al final Luffy y los revolucionarios les van a pegar tremenda paliza y acabarán con su opresivo gobierno, lo que provocará la liberación del dios del mar con ansias de venganza tras tantos siglos encerrado, siendo el villano final de One Piece, el último gran enemigo de Luffy. ¿Y cómo derrotará a un dios? Solo un dios puede matar a otro dios. Luffy es la reencarnación de Nika, el dios del sol, y para el final de One Piece tendrá las armas ancestrales de su lado, las cuales reciben el nombre de un dios. No sabemos la misión que tienen estas armas en el manga. Poseidón puede ordenar a los reyes marinos mover el Noa para sacar a todos los Yojins de la isla y cumplir la promesa. Pero Plutón es un buque de guerra, solo sirve para causar destrucción y muerte. ¿Y si Oda se las está guardando para matar al diablo del mar? Recuerdo que Vanderdecken primero maldijo a Dios y fue condenado por este a vagar eternamente por el fondo del mar, y después trató de ir a la isla Yojin a por el arma ancestral Poseidón, aunque murió sin haberlo conseguido. Y es más, esta leyenda de Vanderdecken dice que se volvió loco y durante una tormenta tiró a sus nakamas al mar, ahogándoles, y maldijo a Dios. Bueno, pues cuando los Mugiwara entraron en el Florian Triangle, lo hicieron a través de una gran tormenta. Y se sabe que debes pasar por el Florian Triangle cuando vas desde Water 7 a la isla Yojin. Igual que quería hacer Vanderdecken. Eso explicaría por qué Roger no intentó derrotar a Imu, por qué dijo que habían llegado demasiado pronto, o por qué Oden quería abrir las fronteras de Wano para la llegada de Joy Boy, cuando al abrir las fronteras están liberando el arma ancestral Plutón. Todo eso se justificaría si leyeran una profecía del regreso de Joy Boy 20 años en el futuro y que éste usaría las armas ancestrales contra el dios del mar. En fin, todo eso es especular demasiado y se me está bajando el porro ya, así que considero que es hora de ir terminando esta fumada de teoría. Y así termina el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado y verte en el siguiente. Un saludo y recuerda, la justicia prevalecerá.